Año 2000. El draft de la NFL. Un joven mariscal de campo espera que su nombre sea llamado. Pasa una ronda. Y otra más. Los equipos eligen a sus futuras estrellas mientras él sigue sentado, viendo cómo su sueño se aleja. 198 nombres son llamados antes que el suyo. 198 jugadores, incluyendo 6 mariscales de campo que los expertos consideraban muy superiores a él. La cámara lo enfoca por un instante y en su rostro no se ve solo decepción. Se ve la herida profunda y silenciosa de la humillación. Pero esa herida no lo quebró. Al contrario, ese desprecio, esa sensación de ser el último elegido, el que nadie quería realmente, se convirtió en un fuego inextinguible. Ese día, la liga no eligió a un simple suplente. Sin saberlo, encendieron la mecha del competidor más dominante de la historia y crearon al mejor de todos los tiempos. Para entender la dinastía más grande en la historia del deporte moderno no tenemos que mirar a un trofeo, ni a un anillo de campeonato, sino a una elección del draft del año 2000, la elección número 199. Con esa selección, los New England Patriots eligieron a un mariscal de campo de la Universidad de Michigan, un chico larguirucho, con un informe de ojeadores que lo describía como lento, poco atlético y con un brazo apenas promedio. Su nombre era Tom Brady. En ese momento la noticia apenas causó un murmullo. ¿Por qué lo haría? Los Patriots ya tenían a su hombre, su rey. Drew Bledsoe era la cara de la franquicia, un talento de élite con un brazo de cañón, recién firmado, con un contrato récord para la época, $100 millones por 10 años. Él era el presente y el futuro. Brady no era competencia, ni siquiera era el segundo mariscal de campo, era el cuarto. Una simple póliza de seguro, un cuerpo extra en el campo de entrenamiento, un proyecto a largo plazo que, con suerte, quizás algún día, podría sostener un portapapeles en la banda. Durante su primer año, Brady apenas vio el campo. Era el chico que se quedaba hasta tarde, estudiando jugadas que probablemente nunca ejecutaría, lanzando pases en prácticas que no significaban nada. Llegó la temporada 2001. Las cosas no habían cambiado mucho. Bledsoe seguía siendo el hombre, el líder indiscutible del equipo. Brady había logrado escalar hasta ser el suplente principal, pero eso solo significaba que tenía el mejor asiento de la casa para ver jugar a una superestrella. El destino de los Patriots descansaba sobre los hombros de Drew Bledsoe. Y entonces todo cambió. 23 de septiembre de 2001, semana 2 de la temporada. Los Patriots juegan en casa contra sus archirrivales, los New York Jets. Final del último cuarto, los Patriots van perdiendo. Bledsoe, en un intento desesperado por conseguir un primer down, sale del bolsillo de protección y corre hacia la banda. Ve el marcador de primera oportunidad y se lanza hacia adelante. En ese preciso instante, el linebacker de los Jets, Mo Lewis, un hombre que era básicamente un tren de carga humano, choca contra él con una violencia devastadora. El golpe fue legal, pero brutal. El estadio enmudeció. Bledsoe yació en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Se levantó, visiblemente aturdido, e incluso intentó volver al campo en la siguiente jugada, pero su cuerpo no respondió. Salió del partido y fue llevado al hospital. Al principio, el diagnóstico parecía ser una conmoción cerebral, pero la realidad era mucho, mucho peor. El impacto había seccionado un vaso sanguíneo en su pecho. Estaba sufriendo una hemorragia interna masiva. Su pulmón había colapsado. Los médicos dirían más tarde que la lesión estuvo a punto de costarle la vida. La temporada de los Patriots y la carrera de su mariscal estrella pendían de un hilo. En la banda, el entrenador Bill Belichick se giró. En medio del caos y la incertidumbre solo había una opción. Miró a su joven mariscal de campo suplente y le dijo: «Tú entras». Y así, con el peso de una franquicia en crisis sobre sus hombros, un joven de 24 años, el chico que nadie quería, el número 199, entró al campo. El público no sabía qué esperar. La mayoría ni siquiera sabía pronunciar su nombre correctamente. ¿Quién era ese chico con el número 12? Para ellos era el final de la temporada.
un reemplazo temporal hasta que su verdadero líder regresara. Pero lo que nadie sabía, ni los aficionados, ni los comentaristas, ni siquiera sus propios compañeros de equipo, es que no estaban presenciando el final de nada. Estaban presenciando el comienzo de todo. La lesión de Drew Bledsoe no fue solo una tragedia para un jugador, fue la bisagra sobre la que giró la historia de la NFL. Fue el golpe del destino que le dio a un completo desconocido la oportunidad de su vida, y ese desconocido estaba a punto de demostrarle al mundo que, a veces, las pólizas de seguro terminan convirtiéndose en el tesoro más valioso de todos. El aire crepita con una tensión casi insoportable. Las luces del estadio son soles artificiales que iluminan un campo de batalla moderno. De un lado, un gigante, una máquina ofensiva que ha triturado a cada rival en su camino, un equipo que no solo gana, sino que humilla. Del otro, nuestros protagonistas, los improbables, los desvalidos, un equipo liderado por un mariscal de campo que, hasta hace unos meses, era un completo desconocido, una nota al pie en el draft, la selección número 199. Nadie, absolutamente nadie, les daba una oportunidad. Estar aquí ya era su victoria. El partido es una guerra de trincheras, una lucha brutal que desafía todas las predicciones de una paliza. La defensa de los desvalidos se dobla, se estira hasta casi romperse, pero se niega a ceder. Cada jugada es una colisión de voluntades, y así, milagrosamente, con el reloj acercándose a su final, el marcador está empatado. El gigante está aturdido. El mundo del deporte contiene la respiración. Queda 1 minuto y 30 segundos. El balón está en su propia yarda 20. No hay tiempos muertos. La lógica, la prudencia, el manual de juego de cualquier entrenador en su sano juicio dicta una sola cosa: arrodíllate, juega seguro, ve a la prórroga y confía en la suerte. Los comentaristas en la cabina ya lo dan por hecho, analizando las posibilidades del tiempo extra. Pero en la banda, 2 hombres intercambian una mirada, un entrenador de rostro impasible y su joven mariscal de campo. No se dicen nada, pero lo entienden todo. Esto no va a ir a la prórroga. El joven quarterback salta al campo y en sus ojos no hay miedo, solo una calma inquietante, una concentración que hiela la sangre. Lo que está a punto de hacer no debería ser posible. Comienza la marcha. No hay pases largos y desesperados. No hay jugadas de truco, solo una precisión quirúrgica. Un pase corto a la banda, salen del campo, paran el reloj. Otra vez. 5 yardas, 7 yardas. El campo se va encogiendo ante ellos, yarda a yarda, segundo a segundo. Mueven las cadenas con una eficiencia metódica, implacable. El gigante, tan dominante durante toda la temporada, ahora parece confundido, un paso por detrás. La confianza de los desvalidos crece con cada pase completado. El pulso del estadio se acelera. Lo imposible empieza a parecer inevitable. Con apenas 7 segundos restantes, se encuentran en posición. El pateador sale al campo. El destino de la temporada, el sueño de una ciudad entera, descansa sobre su pierna. El centro es perfecto. La patada se eleva. El balón gira en el aire, una elipse perfecta contra la noche. Durante un instante eterno hay un silencio absoluto y luego la explosión. El balón atraviesa los postes. El juego ha terminado. Los desvalidos han ganado el Super Bowl. El confeti llueve sobre un equipo en éxtasis, en incredulidad. Pero lo que el mundo vio esa noche no fue un golpe de suerte, no fue una casualidad afortunada, fue el momento exacto en que nació una leyenda. Esa calma bajo presión, esa negativa a aceptar el destino que todos habían escrito para ellos, no era un evento aislado, era un manifiesto, era la primera piedra de un imperio. Esa victoria no cerró un libro de cuentos de hadas, abrió el primer capítulo de una saga de dominio sin precedentes. El joven quarterback se convertiría en el más grande de todos los tiempos. El entrenador impasible se convertiría en un genio estratégico.
y ese equipo, los desvalidos, se transformaría en una dinastía que reinaría sobre la liga durante las siguientes 2 décadas, coleccionando trofeos, rompiendo récords y redefiniendo la palabra excelencia. Todo comenzó aquí, en esta noche, con esta marcha imposible, cuando un equipo se negó a arrodillarse y en su lugar se levantó para conquistar el mundo. La expansión del guión, la vitrina de trofeos de Tom Brady, es sencillamente deslumbrante. 7 anillos de Super Bowl, más que cualquier franquicia en la historia de la NFL, no solo más que cualquier jugador. 5 veces MVP del Super Bowl, 3 veces MVP de la liga, líder histórico en yardas de pase y en pases de touchdown. Los números son tan absurdos que parecen sacados de un videojuego. Su carrera es un monumento a la longevidad, a la excelencia sostenida y sobre todo a la victoria. Todos recordamos esos momentos imposibles, la remontada histórica contra los Atlanta Falcons en el Super Bowl LI, liderando a su equipo desde un abismo de 28-3 para forjar una de las hazañas más grandes en la historia del deporte. Esa era su firma, cuando la presión era máxima, cuando las luces brillaban con más intensidad, él encontraba una manera de ganar. Pero esa montaña de logros no se construyó sin sombras. Para muchos, su carrera estará siempre acompañada de un asterisco, de una pregunta persistente sobre los límites de la competitividad. La controversia más notoria, la que manchó su reputación a mitad de su dinastía, fue el infame Deflategate. En el campeonato de la AFC de 2015, los New England Patriots fueron acusados de desinflar deliberadamente los balones para hacerlos más fáciles de agarrar y lanzar en condiciones climáticas adversas. La investigación se convirtió en un circo mediático que culminó con una suspensión de 4 partidos para Brady. Él siempre negó las acusaciones, pero la duda quedó sembrada en la mente del público. ¿Fue una ventaja injusta o una tormenta en un vaso de agua? Y no era la primera vez. Años antes, el Spygate sacudió los cimientos de la liga cuando se descubrió que los Patriots habían estado grabando ilegalmente las señales defensivas de sus oponentes. Aunque la culpa recayó principalmente en el entrenador Bill Belichick, Brady, como el mariscal de campo y líder indiscutible del equipo, no pudo escapar de las salpicaduras de la polémica. Estos incidentes alimentaron la narrativa de un equipo y un líder que estaban dispuestos a operar en las zonas grises de las reglas, a buscar cualquier resquicio, por pequeño que fuera, para obtener una ventaja. Y aquí es donde la leyenda se encuentra con la controversia, porque todo parece nacer de la misma fuente, una mentalidad competitiva tan intensa que a menudo bordeaba la obsesión. Esta no era solo una persona que quería ganar, era una persona que necesitaba ganar con cada fibra de su ser. Su legendaria dieta y régimen de entrenamiento, el método TB12, era un testimonio de su dedicación casi monástica para desafiar al tiempo y al declive físico. En el campo, era un general implacable. No dudaba en gritar a sus compañeros de equipo si cometían un error, en presionar a los entrenadores o en mirar fijamente a los árbitros. Su búsqueda de la perfección era absoluta y no aceptaba menos. Esta misma llama que lo impulsó a lanzar un pase perfecto en el último segundo era, para sus críticos, la misma que podría haberlo llevado a preguntarse si un balón ligeramente menos inflado podría marcar la diferencia. No era malicia, argumentarían algunos, sino la manifestación extrema de un espíritu que no concebía la derrota. Su carrera nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Dónde se traza la línea entre la competitividad feroz y la trampa? ¿Son estos escándalos simples notas al pie de página en una carrera legendaria o son manchas imborrables que redefinen su historia? La respuesta, probablemente, depende de a quién le preguntes. Lo único innegable es que Tom Brady no solo acumuló anillos y récords, acumuló también una compleja herencia que será debatida por siempre, la de un ganador cuya sed de victoria fue tan legendaria como controvertida. Hay momentos en la carrera de un atleta que lo definen para siempre,
instantes que se graban en la memoria colectiva, no solo por la hazaña, sino por lo que representan. Para Tom Brady, ese momento llegó en la noche del 5 de febrero de 2017, en el Super Bowl 51. El escenario era Houston, el rival, los Atlanta Falcons, un equipo con una ofensiva explosiva que había dominado la temporada. El partido no comenzó mal para los Patriots, comenzó como una pesadilla. Los Falcons, liderados por su mariscal de campo Matt Ryan, eran una máquina imparable. Anotaban con una facilidad insultante. Cada ataque de Nueva Inglaterra, en cambio, terminaba en frustración. La defensa de Atlanta parecía haber descifrado cada uno de los movimientos de Brady. Y entonces llegó el golpe de gracia, o eso parecía. Con el marcador ya en contra, Brady lanza un pase que es interceptado por Robert Alford, quien corre 82 yardas para anotar un pick six en el Super Bowl. La humillación era palpable. Al llegar el medio tiempo, el marcador electrónico era un epitafio, 28-3 a favor de los Falcons. En la historia del Super Bowl, nadie, jamás, había remontado una desventaja de más de 10 puntos. 25 era una cifra absurda, una fantasía. Las cámaras mostraban rostros desolados en las gradas. Los análisis de medio tiempo no hablaban de una posible remontada, sino de la coronación de los Falcons y del fin de una era. La conversación había cambiado hacia esta sería la derrota más aplastante en la carrera de Brady. Pero dentro del vestuario de los Patriots, algo diferente estaba ocurriendo. No hubo gritos, no hubo pánico. Hubo una calma extraña, una determinación gélida que emanaba de su líder. Para Tom Brady, el marcador no era una sentencia de muerte deportiva, era un problema matemático, un desafío a la lógica, un rompecabezas que exigía una ejecución perfecta. Para él, lo imposible era, simplemente, el punto de partida. La segunda mitad comenzó, y al principio, la historia parecía la misma. El tiempo se consumía, y la montaña se veía cada vez más alta. Pero entonces, lentamente, casi de forma imperceptible, algo cambió. Un pase completo. Otro más. Un primer down. Los Patriots anotaron su primer touchdown del partido, pero aún estaban a un mundo de distancia. El reloj era su peor enemigo. El cuarto cuarto fue una sinfonía de precisión y frialdad bajo una presión inimaginable. Fue entonces cuando la defensa de los Patriots, opacada durante todo el partido, dio un paso al frente. Donta Hightower, en una jugada que cambió el destino, captura a Matt Ryan, le arranca el balón de las manos y provoca un fumble que recupera Nueva Inglaterra. Era la chispa, la primera grieta en la armadura de los Falcons. A partir de ahí, el colapso de Atlanta fue tan espectacular como la resurrección de Nueva Inglaterra. Brady comenzó a diseccionar a la defensa rival. Pase tras pase, encontraba a sus receptores con una precisión quirúrgica, y en medio de esa remontada metódica ocurrió el milagro dentro del milagro. Un pase largo, desviado, que parece destinado a ser interceptado o a caer al suelo. El balón rebota en la pierna de un defensor, vuela por el aire y, de la nada, Julian Edelman se lanza en una maraña de cuerpos y con la punta de los dedos atrapa el balón a milímetros del césped. Una recepción imposible que confirmaba que esa noche las leyes de la física y la probabilidad estaban del lado de Brady. Un touchdown, una conversión de 2 puntos, otro touchdown, otra conversión de 2 puntos. El marcador, que antes era un abismo, ahora mostraba un empate a 28. Por primera vez en la historia, el Super Bowl se iría a tiempo extra. Los Patriots ganaron el sorteo. El estadio sabía lo que significaba. Brady tomó el control y nunca más lo soltó. Con la misma calma con la que había enfrentado el déficit de 25 puntos, orquestó una última serie ofensiva impecable. Avanzó por el campo como si fuera un entrenamiento, sin oposición, hasta que James White cruzó la línea de gol. Victoria. La remontada más grande no solo en la historia del Super Bowl, sino en la historia del deporte. Esa noche, Tom Brady no solo ganó su 5º anillo, cimentó su leyenda, demostrando al mundo que su verdadera fortaleza no estaba en su brazo,
sino en su mente, en su inquebrantable creencia de que mientras hubiera tiempo en el reloj, la derrota no era una opción, sino una simple posibilidad que él se negaba a aceptar. Tenía 42 años. En el mundo del deporte profesional, esa es una edad en la que la mayoría de las leyendas ya están retiradas, comentando partidos desde un estudio o disfrutando de una vida tranquila. Pero él no. A los 42 años hizo lo impensable. Tras 2 décadas de gloria, 6 anillos de Super Bowl y una dinastía que parecía eterna, abandonó el único hogar que había conocido profesionalmente. Dejó a los New England Patriots. La noticia fue un terremoto que sacudió los cimientos de la NFL. Era como si una pieza fundamental del universo se hubiera desprendido. Durante 20 años, su nombre y el de su entrenador, Bill Belichick, habían sido sinónimos. Juntos, formaron la dupla más exitosa en la historia del fútbol americano. Eran el sistema, la máquina perfecta de ganar. Pero ahora, esa máquina se había roto. Y así, con el eco de sus triunfos pasados todavía resonando en los estadios de Nueva Inglaterra, empacó sus cosas y se dirigió al sur, a la soleada Florida, para unirse a un equipo que no había llegado a los playoffs en más de una década, los Tampa Bay Buccaneers. El mundo entero dudaba. La pregunta estaba en boca de todos, desde los analistas más respetados hasta el aficionado más casual. ¿Podría triunfar sin su legendario entrenador Bill Belichick? El debate era feroz. ¿Quién era el verdadero arquitecto de la dinastía? ¿Era el mariscal de campo con su talento generacional y su liderazgo inquebrantable? ¿O era el genio táctico del entrenador, el maestro estratega que siempre parecía estar 3 jugadas por delante de todos los demás? Para muchos, la respuesta era obvia. Creían que era un producto del sistema, un jugador brillante, sí, pero cuya grandeza estaba intrínsecamente ligada a la estructura y la disciplina impuestas por Belichick. Sin esa red de seguridad, sin ese genio en la banda, se desmoronaría. Se enfrentaría a la dura realidad de que el tiempo, finalmente, lo había alcanzado. Pronosticaban un final melancólico, una mancha en una carrera, por lo demás impecable. Un último intento desesperado por aferrarse a una gloria que ya se desvanecía. Y el desafío era monumental. No solo se unía a un nuevo equipo, con nuevos compañeros y un nuevo sistema de juego. Lo hacía en medio de una pandemia global que canceló la pretemporada y limitó drásticamente el tiempo para entrenar y construir química. Tenía que aprender los nombres de sus nuevos compañeros por videoconferencia. Tenía que organizar entrenamientos improvisados en parques locales, lejos de las instalaciones del equipo, solo para empezar a construir una conexión. La temporada comenzó y las dudas parecieron confirmarse. Hubo momentos de frustración, jugadas rotas, derrotas dolorosas. Se le veía incómodo, a veces furioso en la banda. Los críticos afilaron sus cuchillos. «Lo ven», decían, «este no es el mismo jugador. Sin Belichick es simplemente mortal». Pero subestimaron algo. Subestimaron el fuego que ardía en su interior, esa competitividad casi psicótica que lo había impulsado desde ser una selección de 6ª ronda del draft hasta convertirse en el más grande de todos los tiempos. Con cada crítica, con cada duda, ese fuego ardía más fuerte. Empezó a moldear al equipo a su imagen y semejanza. Exigió excelencia, no aceptó nada menos que la perfección. Poco a poco, pieza a pieza, los Buccaneers comenzaron a creer. Llegaron los playoffs y entonces ocurrió la magia. Ya no en la fría nieve de Foxborough, sino bajo el sol de la Florida o en estadios ajenos y hostiles. Lideró a su nuevo equipo en una racha improbable, viajando como visitante y derrotando a 3 futuros miembros del Salón de la Fama en su propio campo. Cada victoria era una respuesta. Cada pase de anotación era una declaración. Y así llegó al escenario más grande de todos, el Super Bowl. Enfrente, los campeones defensores, los Kansas City Chiefs, liderados por el joven prodigio destinado a heredar su trono. Era la narrativa perfecta. El viejo rey,
contra el joven pretendiente, y en esa noche, bajo las luces más brillantes, entregó una de las actuaciones más dominantes de su carrera. Desmanteló a la mejor ofensiva de la liga con una precisión quirúrgica. Cuando el confeti cayó y levantó el trofeo Lombardi por 7ª vez, esta vez con un uniforme diferente, el mundo se quedó en silencio. La pregunta había sido respondida, no con palabras, no con debates, sino con hechos. Había demostrado, más allá de toda duda, que él no era un producto del sistema. Él era el sistema. Durante 2 décadas, una pregunta resonó en el mundo del deporte como un eco incesante. ¿Quién era el verdadero arquitecto de la dinastía? ¿El entrenador maestro, el estratega legendario o el mariscal de campo que ejecutaba en el campo con una precisión casi robótica? ¿El sistema o el hombre? Era el debate definitivo, el tipo de pregunta que llena horas de programas deportivos y alimenta discusiones interminables. Para muchos, la respuesta parecía obvia. Ningún jugador, por grande que sea, está por encima de una cultura ganadora tan arraigada, de una organización tan perfecta. Y entonces, en el año 2020 lo impensable sucedió. El ancla de la franquicia más exitosa del siglo XXI levó el ancla. Dejó el único hogar profesional que había conocido, el frío de Nueva Inglaterra por el sol y la incertidumbre de Florida. La decisión conmocionó al mundo. No era solo un cambio de equipo, era un experimento en vivo, diseñado para resolver de una vez por todas la gran pregunta. El destino era Tampa Bay. Un equipo con talento, sí, pero también con un historial de décadas de mediocridad. No tenían una cultura de campeonato, no tenían un sistema probado de éxito, y el desafío no era solo deportivo. El mundo se había detenido. Una pandemia global había reescrito las reglas de todo, incluido el deporte profesional. No habría pretemporada normal, no habría entrenamientos para construir química. Las reuniones serían virtuales, los protocolos estrictos. En el momento más crucial para forjar una nueva identidad de equipo, el contacto humano era un riesgo. Era la situación menos ideal imaginable para un veterano de 43 años, que intentaba empezar de cero. La temporada comenzó con altibajos. Hubo destellos de brillantez, pero también momentos de frustración. Pases desincronizados, derrotas dolorosas, especialmente contra sus rivales de división. Las voces críticas resurgieron. Quizás ya está muy viejo. El sistema ofensivo de este nuevo equipo no es para él. ¿Ves? Era el sistema de Nueva Inglaterra. Parecía que la apuesta, la audaz declaración de independencia, podría no dar frutos. Pero entonces algo hizo clic. Lejos de las cámaras, en mensajes de texto a las 11 de la noche, en sesiones de estudio improvisadas, él estaba construyendo el sistema a su alrededor. Estaba enseñando a sus nuevos compañeros cómo ganar, no solo con su brazo, sino con su mente, con su ética de trabajo implacable, con la confianza que irradiaba. No se adaptó a una nueva cultura, importó la suya. Cuando llegaron los playoffs, el equipo se había transformado. Ya no eran un conjunto de estrellas, eran una unidad forjada en la adversidad, y su líder, con 43 años, los guió en una de las campañas de postemporada más difíciles que se recuerdan. Tuvieron que viajar una y otra vez a territorio enemigo. Primero a Washington, luego a Nueva Orleans, para vengar sus derrotas anteriores contra otro mariscal de campo legendario. Y después, al gélido Lambeau Field, para enfrentarse, no Bulls, a otro titán en su propio hogar. En cada partido, su calma en los momentos de presión era el ancla que estabilizaba al equipo entero. El escenario final no podría haber sido más simbólico. El Super Bowl, en su propio estadio, un hecho sin precedentes. Y al otro lado, el campeón defensor, el equipo que representaba el futuro de la liga, los Kansas City Chiefs, y su electrizante mariscal de campo. Era el pasado contra el presente, el maestro contra el prodigio, el debate personificado en el campo de juego más grande de todos. Y lo que sucedió esa noche fue una clase magistral, no de atletismo explosivo, sino de control, de inteligencia,
de liderazgo inquebrantable. Desmanteló a la mejor ofensiva de la liga con una calma quirúrgica, encontrando las debilidades y explotándolas sin piedad. Mientras el mundo esperaba un tiroteo épico, él ofreció una ejecución perfecta. Cuando el confeti cayó, el marcador no solo reflejaba una victoria, reflejaba una respuesta definitiva. En su primera temporada, con un equipo nuevo, sin una pretemporada normal y en medio de una crisis mundial, había llegado a la cima una vez más. Había tomado una franquicia sin rumbo y la había convertido en campeona del mundo en menos de un año. Ya no había debate. La grandeza no residía en un código postal, en un estadio o en un sistema diseñado por otro. La grandeza era portátil. La grandeza era él. Piensa en el draft del año 2000. 198 nombres fueron llamados antes que el suyo. 198 futuros considerados más brillantes, más prometedores. Los informes decían que era lento, poco atlético, con un brazo que apenas cumplía. Para el mundo era una elección de sexta ronda, una ocurrencia tardía, un jugador destinado a calentar el banquillo. Pero dentro de ese joven mariscal de campo ardía un fuego que ninguna estadística podía medir, una convicción absoluta en su propio potencial. La leyenda cuenta que al conocer al dueño del equipo le dijo directamente: «Soy la mejor decisión que esta organización ha tomado jamás». No era arrogancia, era una promesa. Lo que siguió no fue suerte, fue la colisión inevitable entre la preparación obsesiva y la oportunidad. Cuando esa puerta se abrió, él no la cruzó, la derribó. Super Bowl tras Super Bowl, récord tras récord. El jugador número 199, el casi irrelevante, el que nadie quería, se dedicó a demoler cada duda, cada crítica, hasta convertirse, sin discusión alguna, en el número 1. Y esa es la lección fundamental que nos deja su historia. No se trata de la etiqueta que te ponen al principio. No importa si eres la elección 1 o la 199 en tu propio camino. Se trata de la fe inquebrantable que tienes en ti mismo para llegar a la meta, para reescribir tu propia historia y grabar tu nombre en la cima. Porque al final, el jugador 199 se convirtió en el número 1 para siempre.